Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo de razones trigonométricas de ángulos agudos. Vamos a ver nuestra teoría. Necesitamos la ayuda de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. A los vértices los vamos a nombrar con letras mayúsculas como un ABC. Y respecto de esos vértices generamos los lados, ¿no? Por ejemplo, si este es el vértice A, se le opone el lado A minúscula. ¿Qué significa? Que la longitud de BC está representada por A minúscula. Para el vértice B, B minúscula, y para el vértice C, C minúscula. A los ángulos agudos, porque estos dos son agudos, ya que este ángulo es recto, se les nombra con letras griegas, ¿no? Un alfa, un beta, digamos. ¿Correcto? Bien, ¿qué observamos? Observamos primero que hay un lado que es de mayor longitud que los otros dos. Entonces, C es mayor que A y C es mayor que B, ¿no? A ese lado de mayor longitud se le llama hipotenusa. Y los otros dos, A y B, son los llamados catetos. Ahora, existen dos tipos de catetos: el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no? Vamos a tener que diferenciar los lados del triángulo. Para ello hago esta observación. Yo tengo un triángulo rectángulo MNP, ¿correcto? Entonces, si esto es el vértice M, se le opone el lado M minúscula, vértice P, se le opone P minúscula, vértice N, N minúscula. ¿Sí? Recuerda que al lado de mayor longitud se le llama hipotenusa. De una vez que tú tienes la hipotenusa, tienes la seguridad que los otros dos son los catetos. Ahora, ¿cómo vas a diferenciar un cateto de otro respecto del ángulo agudo? Aquel cateto que se encuentra frente al ángulo, ¿no? Al ángulo agudo, en este caso el ángulo φ, se le llama cateto opuesto. Y al otro, el que está al costado, cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, determino mi hipotenusa, los otros dos son catetos. El cateto que está frente al ángulo agudo, cateto opuesto, y el otro, el cateto adyacente. Los lados de mi triángulo rectángulo se relacionan mediante el teorema de Pitágoras. Pitágoras dice: el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Sí? Yo necesito saber quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente para poder desarrollar las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón? El cociente de dos cantidades. ¿Quiénes van a ser esas cantidades? Los lados de mi triángulo. ¿Sí? Es así que el seno, este es el operador trigonométrico seno, se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, que es su corrazón, utiliza el otro cateto, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Una forma fácil de relacionar las tres primeras razones es con el SOHCAHTOA, ¿verdad? Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, y tangente opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Bien. Ahora, observa que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Si te das cuenta, esas razones son inversas, no, esas fracciones son inversas. A esa relación se les llaman recíprocas. Entonces tú vas a decir: el seno y la cosecante son recíprocas. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Son recíprocas. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Recíprocas. Cuando son fracciones inversas, recíprocas. Y ahora mira, seno, coseno, razón, corrazón, tangente, cotangente, razón, corrazón.
secante, cosecante, razón, corrazón, ¿sí? Entonces, voy a hacer este ejemplo para poder hallar sus razones trigonométricas y poder sacar las propiedades. Mira, para el ángulo alfa, 3 es su cateto opuesto, 4 es su cateto adyacente y 5 es la hipotenusa. Como el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces esto es 3/5. El coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, 4/5. La tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, 3/4. La cotangente adyacente sobre opuesto, 4/3. La secante hipotenusa sobre adyacente, 5/4. La cosecante hipotenusa sobre opuesto, 5/3. Y mira, ve, ahí se ve más claro lo de las recíprocas. Seno 3/5, cosecante 5/3. Coseno 4/5, secante 5/4. Tangente 3/4, cotangente 4/3. Pero tenemos dos ángulos agudos. Tenemos alfa y tenemos beta. Por lo tanto, para beta, 4 es su cateto opuesto, 3 es su cateto adyacente y 5 la hipotenusa. Eso quiere decir que el seno de beta, 4/5. El coseno de beta, 3/5. La tangente de beta, 4/3. La cotangente de beta, 3/4. La secante, 5/3. Y la cosecante, 5/4. Y ahí también observamos lo de las recíprocas. Hablando de recíprocas, como una fracción es la inversa de otra, si yo multiplico dos razones recíprocas, eso me da 1. Pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Seno 3/5, cosecante 5/3. Sabemos que el seno y la cosecante son recíprocas. Pero ojo, ¿qué pasa si tú multiplicas seno por cosecante de alfa? Te va a dar 3/5 por 5/3, o sea 1. Pero si multiplicas el seno de alfa por la cosecante de beta, ya no te da 1. ¿Te das cuenta? Entonces la propiedad dice, el producto de dos recíprocas es 1 si los ángulos son iguales. ¿Sí? Coseno con secante de alfa. Tangente de beta con cotangente de beta. ¿Correcto? Bien. Y luego, el seno de alfa es igual al coseno de beta. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. La secante de alfa es igual a la cosecante de beta. O sea, razón igual a corrazón. Razón igual a corrazón. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque alfa y beta pertenecen al mismo triángulo rectángulo. Por lo tanto, decimos que esos ángulos son complementarios. Vale decir que suman 90. Y ahí está la otra propiedad. Razón igual a corrazón si los ángulos suman 90, ¿no? Recordemos acá, a ver, de las recíprocas. El seno de un ángulo por su recíproca cosecante, pero del mismo ángulo, eso es igual a 1. El coseno de 10 grados por su recíproca la secante, pero de 10 grados, eso es igual a 1. La tangente de 3x por la cotangente de 3x, eso es igual a 1. Producto de recíprocas es 1 cuando los ángulos son iguales. ¿Ya? Entonces, tienen que ser iguales para que se cumpla la propiedad. Y de los ángulos complementarios, recuerda, razón igual a corrazón. El seno de teta es igual al coseno de su ángulo complemento, o sea, 90 menos teta. La tangente, digamos, de 50 grados es igual a la cotangente de su complemento, 20 grados. ¿Sí? La secante de 50 grados es igual a la cosecante de su complemento, 40 grados. Y es así como hemos visto las propiedades. ¿Correcto? Bien. Bien, jóvenes, vamos a resolver algunos ejemplitos, ¿ya? Seno de alfa dice es igual a 0,8 y alfa es la medida de un ángulo agudo, ¿no? Entonces, cuando a mí me dan una razón trigonométrica, lo que tengo que hacer es dibujar un triángulo rectángulo. Dibujo el triángulo rectángulo, ¿correcto?
ubico el ángulo agudo, puede ser acá o puede ser arriba. Recuerda que 0,8 implica 8 sobre 10. La idea es dar siempre la razón, ¿no? Una fracción. Simplificamos 4/5. Bien, entonces para alfa, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Me faltaría el cateto adyacente, que lo hallo con el teorema de Pitágoras. Entonces, 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Esto por nuestro teorema de Pitágoras. 25, 16, que pasa a restar sería 9, por lo tanto x vale 3. Bien, de una vez que he completado mi triángulo, procedo a hallar la expresión que me piden. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, esto sería 9/3, 3. También podemos trabajar con el álgebra, ¿no? Por ejemplo, acá dice, de esta condición, 3 elevado a la cosecante de alfa menos 1 es igual a raíz cuadrada de 27. 27 es 3 al cubo. Y la raíz cuadrada se representa como 1/2. ¿Sí? ¿Qué dice mi álgebra? Cuando las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, la cosecante de alfa menos 1 es igual a 3/2. Este menos 1 pasa a sumar. Entonces, la cosecante te da 5/2. Con ese dato dibujo mi triangulito. ¿Ya? Dibujamos un triángulo rectángulo para el ángulo alfa. Recuerda que cosecante es hipotenusa a cateto opuesto. Y ahora el teorema de Pitágoras lo hacemos mentalmente, ¿no? 25 menos 4, ¿no? Porque dice hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces 25 menos 4, 21, raíz cuadrada de 21. Me piden la expresión n, que es igual a 4 veces la tangente. ¿Sí? A ver, cosecante 5 ya. 4 veces la tangente, ¿no? Entonces tendríamos 2 sobre raíz cuadrada de 21 al cuadrado. Bien, cosecante, hipotenusa opuesto, ya. Acá sería 4 sobre 21 por 4, entonces 16 sobre 21. Propiedades, dos propiedades, recíprocas y complementarias. Mira, producto de recíprocas igual a 1, los ángulos tienen que ser iguales. Entonces decimos, esto ocurre si solo si 2 alfa más 10 es igual a 50. Por lo tanto, 2 alfa es igual a 40. Eso implica de que alfa, 20. ¿Sí? Recíprocas 1, ángulos iguales. A ver acá. Dice 2 tangente de 50 más cotangente de 40 por cotangente de 50. Te das cuenta que suman 90 grados. Entonces, tú puedes cambiar una razón por su corrazón, pero su ángulo tiene que ser el complemento. Y ahora tienes 2 tangente de 50 más tangente de 50. ¿Cuánto te hace eso? 3 tangente de 50. Y lo vas a multiplicar por la cotangente de 50. ¿Sí? Tangente de 50 por cotangente de 50 es 1. Por 3, 3. Bien, aquí a ver, te dicen que m es punto medio. Le pongo un A y aquí un A. ¿Sí? Esto no conozco, le pongo un B. ¿Por qué utilizo esos dos? Porque me piden tangentes y cotangentes. Por lo tanto, la expresión E dice cotangente de alfa. Aquí está alfa, cotangente. Cateto adyacente sobre opuesto, ¿no? Entonces, 2A sobre B. Por la tangente de beta. Aquí está beta. Cateto opuesto sobre adyacente. B sobre A. ¿Correcto? Cancelamos A. Cancelamos B. Y nos queda 2. Y listo.